Vida a base de silicio, ¿es posible o no? No, te voy a explicar por qué. La tecnología del ser humano es capaz de determinar el tamaño de los átomos. De hecho, ya están registrados los átomos, el tamaño de los átomos. Sabemos que el tamaño del carbono es más pequeño que el del silicio. El carbono es muy bueno, de hecho yo creo que es el mejor o el único que tiene esa cualidad bien loca de formar cadenas. O sea, se enlaza a sí mismo, carbono, 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 formando cadenas muy grandes, y no nada más cadenas, sino compuestos también que están lineales y luego se desvían para arriba. Eso es química orgánica, la química del carbono, una química muy compleja. Esta propiedad le da la capacidad de formar combinaciones bien peculiares. ¿Por qué? El carbono forma 4 enlaces, pero ¿qué es lo curioso del carbono? Que al enlazarse con otro carbono le quedan otros 3 enlaces al primero, y se puede enlazar tanto hidrógenos o oxígeno o lo que caiga, y los de en medio todavía tienen 2 enlaces libres para seguir haciendo otras configuraciones. O sea, le da una vasta probabilidad de configuraciones de compuestos, que estos compuestos tienen propiedades bien locas, y la capacidad del carbono de formar estas cadenas da origen a estas cosas. Enzimas cumplen funciones muy específicas, son las encargadas de los metabolismos del ser humano. Estas funcionan como tijeras, llegan a una molécula, cortan, se llevan ese pedazo y la pegan en otra molécula, y voilà, tenemos la síntesis de moléculas bioquímicas. Y esto gracias al que el carbono puede formar 4 enlaces, y esos 4 enlaces son estables, o sea, puede formar cadenas. Y también ese carbono puede enlazarse doble o triplemente con otro carbono, algo que el silicio no puede hacer. Entonces el silicio, al no poder formar cadenas, de hecho se ha intentado hacer cadenas de silicio, son inestables, se rompen, no son muy estables. De por sí las cadenas no son estables, y cuando se le añade otro elemento, pues este elemento tal vez desestabilice aún más la molécula y se rompa ahí. Entonces el silicio no tiene esa posibilidad de hacer grandes configuraciones químicas. O sea, me refiero a configuraciones químicas, me refiero a que se enlace con varios elementos formando varias combinaciones. No tiene esa capacidad del silicio, y eso, pues como ya sabemos, para que la vida exista son cosas muy locas. El ADN, proteínas, cetonas, lípidos, las estructuras óseas, o no necesariamente tienen que ser vertebrados, también pueden ser invertebrados, pero para eso necesitan proteínas y moléculas capaces de transmitir información, o sea, ARN, que este ARN sea leído y que sea procesado para formar proteínas. O sea, el silicio no puede hacer eso. Espero les haya gustado este video, nos vemos, adiós.